Hola, hoy día vamos a partir con un ciclo de videos dedicados a las fracciones. Vamos a hacer un ciclo de videos porque las fracciones son muy importantes y las estudiamos durante muchos años. En tercero básico partimos viendo fracciones, las vemos durante toda la enseñanza básica, en la enseñanza media y también en la universidad. Además, las fracciones son uno de los contenidos que nosotros usamos a diario. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y compramos un cuarto de jamón o pedimos media cucharadita de azúcar, 3/4 de taza de café. ¿A qué hora salimos hoy día? Salimos 1/4 para las 3, ¿ya? Así que siempre estamos utilizando las fracciones. Así es que vamos a comenzar entonces con las fracciones. Recuerde que como son hartas clases, vamos a partir desde lo más básico hasta terminar realizando operaciones más avanzadas y algunos problemas relacionados con las fracciones. Para comenzar, vamos a partir diciendo que fraccionar es dividir en partes iguales. Por ejemplo, yo aquí tengo dos círculos y si yo quisiera partirlos por la mitad, alguien podría partir ahí, ¿cierto? Repartirlos mal, pero esto está dividido en dos partes, pero no son las dos partes iguales. Por lo tanto, si esto no me va a servir a mí como fracción, pero si yo lo parto así, en ese caso sí voy a poder utilizar este dibujo como una fracción. ¿Ya? Si yo pinto una de ellas, podría decir que voy a utilizar una de las dos partes en las que la dividí. Por eso esa fracción se lee un medio y cada una de esas partes se considera como la mitad. ¿Ya? Ahora, otra cosa muy importante es aprendernos cómo se llaman los elementos que tenemos en una fracción. Y estos son los elementos. Mira. La fracción consta de dos números. Uno que está arriba, que se llama el numerador, y el que está abajo, que se llama denominador. Esta línea es la línea fraccionaria. ¿Ya? Siempre que nosotros nos fijemos en una fracción, lo primero que vamos a mirar es el denominador, porque el denominador nos indica las partes iguales en que dividimos al entero. Y el numerador, que está arriba, nos indica en cuántas partes vamos a considerar de ese entero. ¿Ya? Vamos a ir a ver unos ejemplos en que vamos a aplicar estos conceptos, ¿ya? Y ahí los vas a entender mucho mejor. Ya, vamos a ver entonces, vamos a dividir estas figuras que tenemos acá en las fracciones que nos están pidiendo. Recuerda, numerador, número de partes que vamos a considerar, y denominador es la cantidad de partes que lo dividimos. Nos fijamos primero en el denominador. En este caso dice un medio. Por lo tanto, voy a dividir esto en dos partes iguales. 2. Y voy a considerar una de ellas, tal como en el ejemplo inicial. Ahora te voy a dar algunos consejos. Por ejemplo, tenemos un rectángulo. Si me piden la misma fracción, un medio, en este caso yo podría partirla así. También podría utilizar la diagonal, ¿cierto? Y considerar una de las dos. En los triángulos tenemos que tener algunos cuidados porque los triángulos no siempre los podemos dividir en partes iguales. En este caso, este es un triángulo equilátero y lo podemos dividir aquí al medio en dos partes iguales. ¿Ya? Pero después nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos que dividir el triángulo en más partes, en 5, en 6 partes, nos va a costar mucho o no nos va a quedar en partes iguales. Y recuerda que la consigna de las fracciones es que vamos a dividir a la figura en partes iguales. ¿Ya? 3/4 en un círculo. A veces también se nos dificulta hacer esta división. En este caso, cuando lo divido en números pares, no hay mayor problema. Entonces, en este caso voy a considerar 3 de las 4 partes. ¿Ya? Y nos quedó 1/4 de ella sin pintar. En el rectángulo también podemos dividir al medio y después en la mitad de la mitad y tengo 4 partes. Y también es fácil considerar 1, 2, 3 de las 4 partes. Pero en el triángulo ya comenzamos a tener problemas y solamente hay una forma de dividir el triángulo en 4 partes iguales. Entonces yo te recomendaría que no utilices los triángulos cuando hay que dividir en más de 2 partes. Esa es una forma en que podríamos dividir el triángulo en 4 partes iguales y vamos a considerar 3 de ellas. 1, 2 y 3. Ya. ¿Qué pasaría ahora si tenemos 2/7? En este caso, dividir el triángulo en partes iguales va a resultar casi imposible. Entonces yo te recomendaría que utilizaras otras figuras, cuadrados o rectángulos. Aquí tenemos un rectángulo, lo dividimos entonces en 7 partes.
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya no nos queda tan parejo, tan fácil, entonces igual esto nos va complicando un poco. 1 y pinto 2 de 7. En el caso del círculo se complica aún más, pero si lo hacemos con harto cuidado lo podemos utilizar. ¿Ya? Vamos a ver, buscamos el centro y comenzamos a tratar de dividirlo en partes iguales. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y ahí podría ser la séptima parte. ¿Ya? Tenemos 7 partes y vamos a considerar 2 de ellas. ¿Ya? Hasta aquí hemos visto solamente fracciones de un entero, pero las fracciones pueden ser de un entero o de un conjunto, o también se pueden representar en una recta numérica. Vamos a ir ahora entonces a ver los distintos tipos de representaciones gráficas que tienen las fracciones. Bien, las fracciones entonces dijimos que las podíamos representar de 3 formas. Fracción de un entero, supongamos que me piden 1/3, divido el entero en 3 partes iguales y considero una de ellas. Ese nos quedó como un signo de la paz, ¿no? Después, si es un conjunto de elementos iguales, tengo 3 figuras. Entonces considero, en este caso, una de ellas, la puedo encerrar, también las puedo pintar. Por ejemplo, en este caso, supongamos que me piden 4/5. Entonces pinto a 4 forquis de los 5. Y ahí tengo 4 de 5 forquis están pintados de azul, o en el rectángulo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y considero 4 de los 5. ¿Ya? La tercera forma de representar gráficamente una fracción es a través de una recta numérica. La recta numérica, tenemos aquí un entero que va desde el 0 hasta el 1. Lo dividimos, en este caso como es 1/3, en 3 partes iguales, 1, 2, 3, y consideramos una de ellas. Aquí entonces está 1/3. ¿Sí? En el otro ejemplo eran 4/5, divido la fracción, este entero en 1, 2, 3, 4, en 5 partes, y voy a considerar 1, 2, 3, 4 de 5 partes. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo voy a clasificar a las fracciones. ¿Sí? Bien, las fracciones las vamos a clasificar en 3 grupos. Las fracciones propias, impropias y las fracciones que son unitarias o iguales a la unidad. Las fracciones propias tienen una característica que siempre son menores que 1. ¿Ya? Y su numerador las vamos a identificar fácilmente porque el numerador siempre va a ser menor al denominador. Por ejemplo, dime alguna fracción propia. 2/4. Bien, 2/4, el numerador es menor que el denominador. Y para representarlo, recuerda que lo estuvimos viendo, hacemos una figura, la dividimos en 4 partes y considero 2 de ellas. ¿Sí? Una fracción impropia, por el contrario, su numerador va a ser mayor que el denominador. Por ejemplo, 5/3. Bien, 5/3. Esto al comienzo parece que es imposible porque digo, si lo divido en 3 partes, ¿cómo voy a pintar 5? Lo vamos a solucionar de la siguiente forma. Voy a hacer una figura, la voy a dividir en 3 partes iguales y voy a comenzar a pintar. 1, 2, 3. ¿Ya? Y como no me alcanza, estoy obligado a hacer otra figura igual a la que hice primero, igual la divido en 3 partes y voy a pintar las que me faltan. 4, 5. ¿Ya? Entonces aquí tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5 tercios. Y estas fracciones son mayores que una unidad. Necesito más de una figura. En este caso usé un entero y 2 tercios. ¿Ya? Estas fracciones también se pueden transformar a números mixtos. Este es un entero y de acá tengo 2 tercios. ¿Ya? Después vamos a aprender a cómo transformar de fracciones propias a números mixtos y de números mixtos a fracciones impropias. Y las fracciones unitarias, que la única opción que nos queda es que las figuras sean el numerador igual al denominador. ¿Ya? Y en este caso vamos a usar a nuestro triángulo, que lo dividimos en 2 y consideramos sus 2 partes. Y se llama unitaria, ¿por qué? Porque siempre representan 1. ¿Ya?
siempre te hacen, en las pruebas, siempre hacemos una trampa a los profesores y ponemos, por ejemplo, 9 novenos, que lo comparemos con 2 medios. Y te decimos, ¿cuál de los dos es mayor? Y la gente dice 9 novenos, porque tiene los números más grandes. Pero en realidad son iguales, porque aquí dividimos en 9 y consideramos 9, y acá la misma figura se divide en 2 y se consideran los dos. Los dos son iguales a 1. ¿Ya? Eso es lo que aprendimos hoy día sobre las fracciones. Recuerda que van a haber más clases de fracciones porque este tema es muy largo. Pero para terminar te quiero hacer unas preguntas, a ver si entendimos. ¿Ya? Si te preguntara, ¿cuál es la mitad de 1? ¿Un medio? No, la mitad de 1 es el ombligo. Está justo al medio. ¿Ya? Otra pregunta, ahora sí en serio. ¿Cuál es el cuarto de 1? Piensa, piensa. El cuarto de 1 es el dormitorio. Ahí es donde dormimos, ese es nuestro cuarto. ¿Ya? Recuerda que las matemáticas no siempre son aburridas y puedes hacerle estos chistes a tus papás o a tus compañeros. ¿Ya? Chao, nos vemos en una segunda clase de fracciones. Estés bien.